Muy buenas tardes a todos de la comunidad de Seguridad en América. Quiero darles la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy tenemos a un representante de la empresa Genetec, nuestro amigo Philippe Berrier. Philippe Berrier es Account Manager para México en Genetec. Buenas tardes, Philippe, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alex. Muy bien. Muchas gracias por recibirme. Gracias, Philip, por esta, una videoentrevista para conocer un poquito más de las soluciones que Genetec ofrece al mercado mexicano, bueno, y Latinoamérica. Queremos comenzar un poquito por ver si nos puedes platicar, Philip, de quién es Genetec, en realidad la empresa, un poquito el background de la empresa. Sí, realmente con gusto. Sí, gracias, Alex. Entonces, Genetec es una compañía canadiense, sede en Montreal, Canadá. Nosotros desarrollamos realmente soluciones para el área de seguridad, operaciones y inteligencia. Entonces, más que todo, nosotros proponemos una solución unificada de seguridad. La idea es unificar los dispositivos que sean cámaras de videovigilancia, controladores de puertas, cámaras de reconocimiento de placas, bueno, hablamos de paneles de intrusión, en una plataforma realmente para fortalecer digamos, simplificar la operación realmente de los dispositivos, simplificar también el mantenimiento y la actualización de la plataforma, ¿no? Entonces es una empresa que tiene más de 20 años de trayectoria, presente en todo el mundo y realmente trabajando en varios sectores, varios verticales, que sean gobiernos, hablamos de manufactura, aeropuertos, entonces estamos presentes en retail en varios verticales y bueno, con una fuerte presencia también en el mercado mexicano, tenemos más de 10 años de presencia con un equipo, bueno, fuerte que cubre, digamos, lo que es venta, marketing, tenemos soporte para nuestros integradores de venta aquí también en México. Excelente, gracias, Philip. Estabas platicando de Genetec, una solución unificada. Esto, pues, creo que uno de los pilares que tiene Genetec es la parte de ciberseguridad. Quería ver si nos platicabas un poquito de cuáles son las principales amenazas a las que están enfrentándose hoy las empresas en ciberseguridad. Sí, entonces a nivel de ciberseguridad creo que son varias las amenazas y la verdad van creciendo. Hay algunas que se puede describir. Hay uno, por ejemplo, que es el ransomware. Entonces el ransomware es realmente tomar lo que es, por ejemplo, un servidor, tomar el poder del servidor, apoderarse de activos y de ahí pedir por ejemplo, un montón de dinero para desbloquear, para liberar este servidor. Entonces ahí, estos ataques hay muchísimos y lo que es complicado es saber cuántos hay, porque muchos de los que están atacados no lo van a divulgar si pagan, ¿no? Entonces ahí el impacto es también grande, puede ser muy importante a nivel operativo. Por ejemplo, un ejemplo sencillo a nivel global, los relojes Garmin, ¿no? Que son relojes conectadas para especialmente la gente de deportes. Bueno, hubo un ataque de ransomware hace unos meses, entonces yo fui víctima yo mismo. La verdad, por unos días no había cómo usar las relojes, perdón. Entonces no había cómo conectarse, no había cómo tener sus datos, porque todo estaba, digamos, en la nube. Y hubo rumores que Garmin pagó el ransomware. Entonces pagó lo que era pedido y ahí se desbloqueó. Pero fue unos días y al final paró todo lo de la compañía, ¿no? Entonces ahí, como los datos hoy en día muchas veces es el valor de las empresas, ahí perder esto, perder digamos, el acceso a eso, perder el acceso a su infraestructura puede ser, pues, súper complicada, ¿no? Exacto, sí. Esto es algo realmente que sobresale a nivel y en aumento también. Entonces, el ransomware, entre otros, es muy importante, ¿no? Hablemos un poquito de esa situación. Entiendo que, pues, aterrizándolo a una empresa,
¿Cómo puede afectarle a una empresa que te agarren, que secuestren tu servidor? ¿Cómo crees que esto afectaría en los procesos del día a día en una empresa? Bueno, por ejemplo, si el servidor, si se apoderan del servidor, por ejemplo, de dominio, del servidor de correo, por ejemplo, la empresa ni puede usar sus correos de empresas. No se pueden conectar a sus sistemas internos, no pueden facturar, no pueden ahí, se vuelve, va a depender de dónde está el ataque. Pero como eso es algo muy core, que todo está, realmente es el núcleo, va a depender. Pero, por ejemplo, si se apodera del servidor de dominio, ya no hay manera de acceder al sistema. Entonces, a los sistemas internos, ahí va totalmente para realmente una empresa. Eso se vuelve una pesadilla. Y ahí hay dos avenidas, ¿no? Bueno, a veces en paralelo. Entonces, el equipo de TI va a empezar a ver cómo recuperarse, ¿no? Y ahí queremos tener, digamos, backups o queremos, digamos, borrar todo lo que está en el servidor, pero se necesita un backup de los datos para recuperarse. O si no, se puede considerar justamente pagar al grupo que realizó el ransomware con la promesa de que sí van a liberar, pero nunca se sabe, ¿no? Entonces ahí también es un riesgo muy importante. Entonces, el impacto puede ser, digamos, súper importante, especialmente cuando hay muchísimo, en el mundo de hoy, en donde muchísima de la información está ya en los datos, ¿no? Muchísima del valor de una empresa, lista de clientes, lista de proyectos, entonces es muy complejo. Entonces, es un Sí, impacto para grande. toda la operación. ¿De Toda acuerdo? la operación, o sea, estamos hablando de contacto con los clientes, facturación, o sea, no hay dinero, no se De mueve nuevo, para nada. bueno, de nuevo depende en dónde se afectó, cómo se afectó el ransomware, de qué se apoderó. Y esto muchas veces va a depender también de las protecciones que hay en la empresa. Entonces, ¿cuáles son las protecciones? Entonces, si no hay protección, ahí es mucho más fácil para un atacante de trasladarse a otros servidores, ¿no? Hay herramientas que cada uno puede descargar que te permite hacer ataques, ¿no? Entonces, ahí muchas veces estas herramientas se desarrollan para educación, pero al final no se hace. Se hace para otros, digamos, otros usos. Entonces va a depender de cómo está hecho la protección en la empresa. Y muchas empresas, muchas corporaciones, gobiernos van a tener una protección que llamamos que es perimetral. Es decir, van a tener un nivel de protección y atrás no están protegidos. Van a tener un DMZ. Muchas veces se ve en los sistemas de seguridad. La gente me va a decir, bueno, yo no tengo que, no, es preocupante el tema de la ciberseguridad, pero la verdad mi sistema de seguridad no está conectado. Entonces ahí son dos temas, ¿ok? Ujú. Pero si alguien logra entrar adentro y ahí sí tiene acceso al sistema de seguridad, si no diseñaste, si no pusiste en plano, digamos, en camino las medidas de defensa, ahí estás totalmente abierto a ser atacado, ¿no? Y también la otra respuesta a eso, cuando se dice que yo no estoy conectado, la respuesta es ¿hasta cuándo? Porque ahora estamos en la era del Internet de los datos, de las cosas. Ahí, bueno, se van a conectar. Hay como, por ejemplo, más y más conexiones, hay red Wi-Fi para los invitados, entonces hay muchísimos puntos de conexiones. Entonces, protegerse con ser aislado es realmente es una protección a corto plazo. Y muchas veces no va a funcionar por adelante. Tuvimos un ejemplo, sin dar el nombre, pero de digamos, una ciudad en donde la protección era perimetral del sistema de seguridad. Hasta que el nuevo jefe de la policía llegue y dice, bueno, yo me quiero conectar remotamente al sistema y ver las cámaras y todo. Bueno, gente de seguridad, no se puede, ¿no? Estamos aislados, desconectados. Yo soy el jefe, me quiero conectar, por favor. Entonces, abrieron un puerto, pues hackeado. Y una vez adentro, ahí el hacker tiene todo. Entonces, no se puede saber a nivel organizacional, a nivel técnico, cuándo uno va a ser conectado.
¿no? También. Entonces, es mejor prever del momento que se crea el sistema de configurarlo, digamos, para disminuir el riesgo al máximo. Realmente esto es lo que debería ser. Y es imposible realmente poner todos los mecanismos. Siempre es un equilibrio entre la protección y el presupuesto, obviamente. Vivimos en un mundo, digamos, en donde los recursos son limitados, pero sí hay que hacer una buena evaluación, digamos, de los riesgos y determinar el nivel de protección que se necesita, ¿no? Entonces, ahí, este tema de protección perimetral o solamente una capa, el hecho de que mi sistema es desconectado, va a crear más problemas por adelante. Sí, entiendo, Philip. Oye, hablando de todo esto, me has dado unos buenos ejemplos, pero suenan macro, suenan enormes. Estás hablando de ciudades o empresas Garmin muy grandes. Sí. Qué le dirías a una empresa mediana, pequeña, una pyme aquí en México que dice, bueno, ¿qué tan vulnerable soy yo? Eso es para empresas muy grandes. ¿Tú crees que ellos también son vulnerables? Sí, sí, sí. La verdad va a depender del esfuerzo. Los hackers y los criminales que quieren atacar son perezosos. Se van a atacar al más fácil. Si es muy complicado, si es muy bien defendido, no lo van a atacar. Entonces ahí, si los PIMs no se protegen, no tienen la protección adecuada, ahí de nuevo es la funcionalidad de, bueno, esfuerzo con realmente lo que se va a lograr, lo que se va a recuperar. Entonces, un PIM sí, el impacto, digamos, el ransom que se puede sacar es más pequeño, pero en cambio, si todo está abierto, ahí es mucho más sencillo. Entonces, mejor hacer algunos ataques que un grande a un Garmin que sí necesita mucho más esfuerzo. Entonces, muchas veces lo que se hace digamos, para PIMS y la manera de estar o de caminar en esto de, de, de disminuir los riesgos de ataques cibernéticos, hay algunos, digamos, buenas prácticas, ¿no? Uno es, Danos a ver, obviamente, ¿qué son las buenas prácticas? bueno, por ejemplo, conocer sus activos primero, conocer lo que uno tiene, ¿no? ¿Cuál es el activo? ¿Cuál es el valor de cada activo, ¿no? Entonces, para mí, mi sistema ¿cuál es el más importante dentro de mi sistema, mi dominio y un servidor que vale para nada, ¿no? Que está para un sistema que está muy de tercero, que no sirve mucho. Entonces, hay que determinar cuáles son los activos que tenemos, determinar el impacto que habrá un ataque en este activo y de ahí determinar la probabilidad. Entonces ahí hay varias maneras realmente de determinar, de hacer una evaluación de amenazas, de riesgo, pero una que es bastante sencilla es de ver el impacto que tendría un ataque en este activo con la probabilidad que suceda, ¿no? Entonces, si el impacto es alto, la probabilidad es alta, bueno, eso es un riesgo crítico. Ahí ponemos todo ahí. Eso es prioridad número uno. Mientras que el impacto es muy bajo y la probabilidad también es baja, bueno, eso lo que damos para... entonces, la idea, como muchos casos, es realmente de priorizar. Pero más, para priorizar hay que determinar lo importante del accesorio. Entonces, eso realmente eso es lo inicial. Antes de determinar Sí. cómo vamos a proteger, necesitamos determinar lo que queremos proteger, ¿no? Y como que sea un PIM o una gran empresa, siempre habrá lados un poco más desprotegidos, con menos sistemas de protección, menos controles de seguridad, pero no significa que son descuidados, es solamente que el esfuerzo se pone en lo que es realmente estratégico, prioritario para esta empresa, ¿no? Entonces se hace para la PYME como para la gran empresa, pero solamente se va a tener tal vez menos niveles a nivel de la PYME. Entonces ahí creo eso es lo primero. Después sí, llegamos a determinar controles de seguridad, cómo vamos a proteger los varios activos. Entonces, obviamente un enfoque de ataque
lo que se llama la ingeniería social, ¿no? Los empleados, ¿no? Ataques como phishing, este tipo de ataques. Entonces, creo que algo que puede ser reforzar bastante la protección es obviamente hacer capacitaciones para los empleados, ¿no? Creo que todos recibimos mensajes de textos o correos que están un poco sospechosos. Entonces hay que tener esto para realmente disminuir el riesgo que los empleados estén ya de nuestro lado y que se estén ya, digamos, bien capacitados. Otro punto, las contraseñas. Entonces, ahí las contraseñas, la verdad, todavía usamos contraseñas. Entonces, es de definir y de tener políticas de contraseñas que tienen sentido. Entonces, que sean las contraseñas difíciles a craquear. Entonces, si es una contraseña sencilla, cualquier computadora la puede abrir. Yo les puedo mandar ¿cómo se llama? La herramienta que te permite ya, aunque hay un hash del password, la contraseña está un poco disfrazada. De la buena manera, si no es una contraseña complicado, es muy sencillo, porque las posibilidades son pocas. Entonces, contraseña con bastante caracteres especiales. Puede ser, la verdad, una oración que va a ocupar 15, 20, 25 caracteres, pero tener más que todo políticas de contraseñas para los varios sistemas, para que si haya así un robo de información, ahí se tenga, que sea más complicado para sacar esta información. Contraseñas, también actualización de los sistemas. Entonces, esa es una política que es bastante también sencilla. En teoría, es más difícil en la práctica. Hay varios sistemas de TI instalados, usados en una empresa. Siempre es una buena política actualizar porque, digamos, el combate contra los crímenes cibernéticos, siempre hay nuevas vulnerabilidades, se necesitan nuevos patches que están en las últimas versiones de los software. Entonces, si uno no actualiza, si está en una versión de 1, 2, 3 años, ahí aumenta el riesgo. Y la gran mayoría de los proveedores de software, los patches de seguridad son sin costo, es solamente tomar el tiempo, tener el rastreo de los sistemas, de las versiones y usar obviamente también softwares que son todavía en desarrollo activo. Pero esto también debería ser algo central, asegurarse que para sistemas, pero también dispositivos, hablamos de cámaras, hablamos de controladores de puertas, también están con el último firmware o al menos un firmware que es recomendable. Entonces, ahí también es algo que, y lo hemos visto de manera constante, el WannaCry, por ejemplo, el ataque WannaCry fue una vulnerabilidad de Windows que había sido corregida hace unos 3 meses atrás. Entonces, el WannaCry se atacó a todas las computadoras que no estaban actualizadas. Entonces, solamente una actualización de Windows quita este problema. Entonces, es solo un ejemplo, entre otros, de cómo actualizar, disminuir el riesgo. Y es algo, más que todo, es un tema de organización. Organizarse para actualizar los varios sistemas que se usan, ¿no? Entonces, esto es otro punto que permite realmente disminuir los riesgos. Hay otro también que se llama el principio del, ¿cómo se dice en español? De minimal privilege, entonces del derecho mínimo para acceder. La Entonces, la jerarquía de idea, derechos. perdón. Sí. Jerarquía de derechos de Sí, accesos. Okay. sí, exactamente. Entonces, no dar todo derecho, no dar un derecho de administración para ejecutar un informe, por ejemplo, ¿no? Para generar un informe. Entonces, la idea es denegar todo y autorizar solamente lo necesario para cada uno. Entonces, eso es un principio que permite, si uno se apodera de un perfil de usuario, va a limitar, digamos, el daño porque el usuario está limitado en lo que puede hacer. Si cada uno tiene todo, si hay un ataque de phishing, se apodera de un usuario,
el usuario tiene todos los derechos, eso es complicado. De la misma manera, para aún los usuarios administradores, los administradores del sistema de una empresa, una buena práctica es de tener dos cuentas. La cuenta de administrador para hacer solamente el trabajo de administración y la otra de usuario normal que se usa 90% del tiempo para de nuevo disminuir el riesgo. Entonces, eso también, el privilegio mínimo va a realmente disminuir el riesgo cuando sucede un ataque. Otra cosa, otro tema, otro punto importante, la encriptación. Entonces, encriptar la información. Entonces, ahí, cuando hay comunicaciones entre dispositivos y computadoras, hoy en día, con el Internet y todo, la verdad, encriptar lo más posible con algoritmos que están también de nuevo actualizados. Entonces, ahí que no han sido vulnerabilizados. Entonces, que son, digamos, activos. Entonces, encriptación, si hablamos de seguridad, del comando y control, puede ser también opcional del flujo video en sí, encriptación de la comunicación con la base de datos, encriptación de la base de datos. Entonces, la encriptación lo que hace es, si alguien roba la información encriptada, va a necesitar de todos modos las llaves de decriptación o de decriptación para poder sacar la información de manera decripta en claro. Entonces, la encriptación sí, una buena encriptación hoy en día todavía es una medida eficaz para disminuir el riesgo en tiempo de ataque, de tener realmente robo de información, robo de datos, de identidad, hasta identidad, ¿no? Entonces, son algunos puntos ahí que son, digamos, que son interesantes. Y bueno, obviamente también algo también importante es tener lo que es la auditoría. Entonces, tener un buen registro de auditoría de lo que está pasando. Entonces, quién hizo qué, en qué momento. Entonces, guardar esto, porque eso también a nivel de investigación, a nivel de saber lo que sucedió si hay un ataque, va a ser beneficioso para la gente. Entonces, también es otro punto que es interesante a ese nivel. Todos puntos muy buenos, Philip. Así recapitulando, lo que puedo entender de las recomendaciones que haces es uno, empecemos por un análisis de riesgo, ¿verdad? Después de un análisis, pues tener en mente que todo esto corre a manos de gente, la capacitación a nuestro personal, muy importante. Sí. Y explicarle las políticas a esas personas de contraseñas. No poner contraseña a tu apellido y tu año de nacimiento, pues dejas abierto todo. Sí, exactamente. Otro punto que nos platicaste es tener pues todos nuestros sistemas de firmware de nuestros programas actualizados. Y eso que dijiste muy importante, definir los perfiles de los usuarios. ¿Qué pueden hacer cada uno? Muy importante. Y nos platicaste también de encriptar la información que dijiste, pues les haces, aunque lleguen a meterse al sistema, quizá le haces imposible descifrar la información que ya tienen. Y por último nos platicaste de esto de la auditoría, tener registros de quién entró, cuándo y cómo. Exactamente. Muy buenos puntos, amigo. Te quería preguntar en esta parte que hablábamos de la capacitación y la gente, ¿cómo está involucrado toda esta parte de ciberseguridad con la seguridad física? Bueno, la seguridad física, la verdad, son sistemas también de información. Entonces, al final, la seguridad física hace parte de este, digamos, área de ataques, de este blanco, ¿no? Entonces, tal cual, entonces se puede ver, por ejemplo, si hablamos de control de acceso, digamos, tecnologías, todavía se usa credenciales que son tecnologías de los 90, que se llama proximidad. Entonces ahí tú puedes encontrar un cloneador, tú puedes comprar un cloneador de tarjeta proximidad por $30 ahí
y tener tu cloneador. Entonces, y ni siquiera necesitas la tarjeta, te acercas de alguien que tiene un credencial y la puedes clonear. Entonces ahí, eso, la seguridad física, encima de dar accesos a los datos, va a dar accesos a las instalaciones encima, ¿no? Entonces sí, esa información, pero también encima de eso puede impactar, digamos, la seguridad también de los empleadores, de los empleados, perdón. Entonces, está vinculado seguramente. Entonces ahí se necesita proteger los sistemas de seguridad. Todo está es IP, todo es digitalizado. Entonces, que sea control de acceso, que sea video, que sea intrusión. Y si no se protege, se puede tener consecuencia para una empresa, pero también se puede tener consecuencia para externos, para terceros. Hubo un ataque a través del botnet Mirai que se apoderó de cámaras de videovigilancia IP que no estaban bien aseguradas y se apoderaron de las cámaras y las cámaras se volvieron zombie que estaban transmitiendo información a servidores externos para hacer un ataque de denegación de servicios. Entonces, si uno no toma su responsabilidad, también puede tener impacto, puede tener consecuencias para otros también. Entonces, si uno no asegura sus dispositivos, sí, el impacto puede, y ahí hablamos de juicios y hablamos temas legales también, ¿no? Si se puede rastrear. Entonces, el impacto puede ser interno, pero también externo. Entonces, totalmente vinculado la seguridad cibernética con la seguridad física. Y entonces, se tiene que proteger estos sistemas también. Muchos dicen de nuevo que no están conectados, pero se necesita solamente una conexión para tener el acceso, ¿no? Entonces ahí, entonces es tal cual, los mismos sistemas de video control de acceso tienen que ser protegidos, tiene que ser parte de la evaluación de riesgo y se necesita un plan para realmente controlar, asegurarles, disminuir el riesgo de ataque en estos sistemas también. Excelente, Philippe. Pues todos estos puntos, ¿verdad? Muy importantes a tomar en consideración. No sé si quieras agregar algo más al público de recomendaciones o cómo estas soluciones de Genetec pueden dar esa solución que estamos buscando. Sí, la verdad, creo que podría ser yo les podría mostrar algunas cosas, algunas herramientas que tenemos y que justamente en estos enfoques les puede permitir, más que todo, apoyar en esto, digamos, en este enfoque, porque hablamos digamos, de temas, como tú dices, un poco a veces alto nivel, de principios, pero en la práctica, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo podemos ayudar a apoyar en el respecto de estos principios? Nosotros tenemos algunas herramientas que sí me gustaría compartirles para que vean cómo se puede, digamos, desarrollar una plataforma con, digamos, la ciberseguridad en la mente, ¿no? Entonces, si lo permites, Alex, voy a compartir mi pantalla solo para mostrar algunas cosas que nosotros tenemos ahí. Entonces, te acabo de mandar la solicitud, a ver, estoy viendo. Ok. Entonces, ahí Listo. lo que hablamos, uno de los principios es realmente las contraseñas, ¿no? Entonces, esto es una captura de pantalla del Security Center, ahí en el Config Tool, que es una herramienta de configuración. Y aquí estamos al nivel de una unidad, que puede ser, en este caso, es una cámara. Entonces, si yo estoy ahí mostrando, se puede ver que cuando se ve la configuración del dispositivo, se puede cambiar la contraseña y la contraseña tiene que respetar algunos criterios que fueron preconfigurados por el administrador a nivel del sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, perdón, debe tener la contraseña entre 3 y 30 caracteres. Bueno, debería ser más que 3, la verdad. Eso la voy a cambiar después. Debe tener un lowercase, entonces debajo un digit, caracteres especiales. Entonces, hay en el Security Center
una manera de configurar o de asegurarse de que las contraseñas que van a ser ingresadas, van a tener un cierto nivel de complejidad. fuerza. Exactamente, y que van a seguir las políticas. Entonces, a veces TI tiene unas políticas para contraseñas, entonces ahí esto le va a permitir respetar esta política. Entonces, no es algo que un administrador necesita recordarse, ahí está la información, y si no respecta a eso, no se puede actualizar la contraseña, ¿no? Entonces, ahí está, es un prerequerimiento para entrar en una nueva contraseña. Entonces, esto asegura que se respeta, digamos, la política de seguridad de la empresa, ¿no? Entonces, eso es realmente un punto interesante. También hablamos de encriptación. Entonces, ahí voy a mostrar cómo se puede, por ejemplo, cuando se agrega ahí, eso es una cámara Access que se va a agregar al sistema. Obviamente se tiene que conectar al dispositivo con la contraseña de la cámara, y también ahí se puede simplemente aquí habilitar lo que es HTTPS, que es realmente la encriptación del flujo de Command and Control, en donde están las contraseñas, todo lo que no es video, la verdad. Entonces, encriptar eso. Obviamente la cámara necesita soportarlo y tenerlo activado, porque eso es una comunicación bidireccional. Pero ahí está bastante sencillo para habilitar y agregar eso. Entonces ahí cuando se pone on para esto, automáticamente se va a usar una comunicación encriptada, ¿no? Entonces eso es otra, habilitar la encriptación. Entonces, son principios interesantes. Y bueno, ahí encriptación de la administración de video, también es posible tener lo que es el RTP. Entonces, todo lo que es el flujo video se puede encriptar con lo que es Secure RTP Protocol. Entonces, de nuevo, el fabricante de cámara lo necesita soportarlo, pero está disponible, está soportado en el Security Center. Entonces, ahí se puede habilitar esto por defecto. Y es algo que sí puede, digamos, tener una capa adicional de seguridad, ¿no? Entonces, el principio de encriptación, nosotros queremos realmente favorecer su uso, entonces lo hacemos sencillo en la plataforma que se ha hecho, ¿no? Y también la protección de datos. Entonces, ahí también cuando hablamos de los datos grabados, ¿no? Y entonces, de nuevo, es fácil a configurar. No sé si lo ven aquí, pero la encriptación se puede definir que el video, si está en tránsito, en transit, significa que el video en vivo se encripta durante el transporte entre el archiver, que es el servidor de grabación, y el cliente. Y también tiene la opción at rest, en reposo. Entonces, el video está encriptado durante el transporte, pero también cuando se guardan los discos, ¿no? Entonces, es otro tema de encriptación. Y también la base de datos. Entonces, nosotros usamos base de datos para los varios, digamos, servidores, los varios roles que tenemos. Ahí también, aquí se puede ver abajo, Database Security. Se puede encriptar la comunicación entre el servidor y la base de datos. Y también se puede encriptar la base de datos de SQL también. Entonces, ahí son varios partes al sistema. Nosotros tenemos varias funcionalidades para asegurarse de que todo esto ya está hecho, ¿no? Entonces, eso cubre realmente lo que es la parte de encriptación. Aquí también, cuando hablamos de exportar video, eso también puede ser puede ser un robo de información. Si se exporta un video, se encuentra en una thumb drive o un disco externo. Entonces nosotros tenemos una funcionalidad.
en donde pueden encriptar. Cuando se exporta el video, se tiene la opción haciendo un clic derecho ahí, Encrypt Files. Entonces se puede encriptar aún el video grabado, que no está grabado, con una clave que la persona que quiere ver el video del otro lado necesita tener la clave de encripción, ¿no? De encriptación. Entonces ahí lo van a ver, cuando se quiere encriptar en el módulo, ahí se entra el encryption key y de ahí se va a encriptar. Entonces, la persona que lo quiere ver después del otro lado va a necesitar esta misma información para poder ver el video. Entonces, ahí también es otro nivel para asegurar de una protección de la información en el Security Center. Y bueno, el software en sí también, el blindaje del software, otro punto. Acceso, protege el sistema contra accesos no autorizados, entonces la autenticación de múltiples factores, ¿no? Multi-factor authentication, que es algo que se vuelve, en muchos sitios ya está habilitado, entonces no tener solamente que se necesita la aprobación de un segundo dispositivo, por ejemplo un teléfono para conectarse, entonces en este caso se ve, una persona entra la contraseña y de ahí se necesita aprobar para tener acceso al Security Center. Entonces, se habilitó el multifactor para tener esta seguridad adicional, que solo una contraseña no está, si está habilitado, no es suficiente para conectarse. El principio de privilegio mínimo, tenemos en el Security Center 388 privilegios para autorizar al mínimo a un usuario. Entonces, de nuevo, para disminuir el riesgo, si se roba el perfil de un usuario, se va a robar el perfil de un usuario con, digamos, privilegios mínimos. Entonces, ahí hay una ahí está toda la lista de privilegios. Hay muchísimos privilegios y se puede autorizar o denegar cada privilegio de manera individual. Se puede hacer obviamente también a nivel de grupo. Se puede crear plantillas de privilegios para simplificar la configuración, pero el mensaje aquí es que puede ser uno muy granular en la autorización, en los privilegios que se otorgan a un usuario dado. Entonces ahí para apoyar en el respetar este principio de otorgar el privilegio mínimo a un usuario dado, solamente lo que él necesita para hacer su trabajo. Mejor de tener un pedido para más que de tener un usuario que tiene su perfil robado y tener acceso a todo. Por ejemplo, en el Security Center para permitir cambiar configuración, borrar video, entonces hay mucho que se puede hacer para la grabación, entonces ahí hay que limitar esto y nosotros lo tenemos aquí, lo tenemos disponible para hacerlo de manera muy grande. Y bueno, para lo que es el registro de todo lo que está sucediendo, nosotros tenemos ahí un informe de actividades del usuario, entonces ahí se puede ver todo lo que los usuarios hacen en el sistema, cuando se conectan, cuando exportan video, cuando están grabando, entonces las acciones pueden estar guardadas. Y también tenemos un registro de auditoría que permite saber cuándo se cambió la configuración de los varios dispositivos. Entonces, de la misma manera, quién disminuyó la configuración o la calidad de video de tal cámara, quién cambió el horario de grabación. Entonces, todo esto está guardado para tener realmente un registro, algo que permite investigar, saber lo que pasó, cómo está usado el sistema y quién lo hace, ¿no? Entonces, sin entrar en detalles. Y bueno, mantener un inventario de todos los activos. Ahí se puede tener aquí un reporte que se llama inventario de material. Y se propone también actualizar el firmware o no. Entonces aquí esto va a apoyar este reporte a nivel de actualización, el principio de guardar sus dispositivos actualizados
ahí tenemos esto claro que nos dice que sí, para todos los dispositivos aquí están recomendados. Algunos ya están actualizados, otros están recomendados. Y también nos da información a nivel de del tipo de contraseña, si es una contraseña fuerte o no. Entonces nos da realmente un registro de el estado de actualización de dispositivos y de las contraseñas de cada dispositivo. Entonces es muy útil bueno, apoyar en el enfoque de guardar sus dispositivos actualizados. Y encima de eso, para algunos fabricantes, Genetec permite hacer la actualización de firmware desde la plataforma también. Entonces son herramientas que apoyan para guardar el sistema actualizado. Y finalmente, guardar el sistema actualizado. Y finalmente, esto es aquí lo que se puede ver aquí al final, si no sabe por dónde comenzar, son varias herramientas. Esto es digamos, el centro de todo eso. Se llama el índice de seguridad y este realmente da un score, entonces un puntaje de cuáles son los pasos o cuáles son las etapas para fortalecer la seguridad que se han completado. En este caso aquí podemos ver que hay 13 completadas y 10 por completar. Y todas las etapas están ahí con su descripción. Por ejemplo, cambiar la contraseña del usuario admin, eso sí ha sido hecho. Tener una política de contraseña de buen nivel, esto no ha sido todavía hecho. Entonces, eso da una captura de pantalla, una información de lo que ha sido hecho y eso es dinámico. Entonces, permite ver a un momento dado lo que ha sido hecho y lo que queda por hacer. Y si, por ejemplo, algunas cámaras cambian, se necesita actualizar el firmware, por ejemplo, ahí se podría bajar este puntaje. Entonces, la idea es mantener un buen nivel. Muchas veces ahí se configura al top, al inicio, y a veces te pierde un poco este foco. La idea de esto es de tener a cualquier momento el puntaje, la información de lo que ha sido hecho y lo que queda por hacer, para fortalecer al máximo realmente la ciberseguridad, disminuir los riesgos de ataques cibernéticos, al menos en su sistema de seguridad, en sus dispositivos conectados al Security Center. Entonces, eso era más que todo, son los pequeños, las herramientas, las funcionalidades, más que todo, que tenemos y que permiten, más que todo, apoyar en este enfoque herramientas para simplificar la vida, para dar información. Entonces, más que todo para eso. Súper, Philip, queda todo muy claro, ¿verdad? Una herramienta muy descriptiva, parece de fácil manejo, ¿verdad? Entonces creo que nos ayuda a tener un entendimiento bien de dónde estamos, cómo estamos parados con la seguridad. Exactamente. Pues, Philip, te quiero dar las gracias por tu tiempo, por esta videoentrevista, por darnos estas recomendaciones al público de Seguridad en América. Y los invitamos, ¿verdad? A que aquí en el botón de abajo, pues si tienen más preguntas, con mucho gusto Genetec les dará seguimiento y estará en contacto con ustedes. Sí, no, la verdad, sí, totalmente de acuerdo. Cualquier pregunta, duda, estamos para servirles y realmente es un placer conversar de eso y realmente más que todo ayudarles a fortalecer su ciberseguridad, disminuir los riesgos para su negocio y su operación. Entonces, con gusto les apoyamos en este enfoque. Perfecto, Philip. Pues muchas gracias, amigo. No, muchas gracias a ti, Alex. Espero que sigan bien allá de salud y estaremos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Cuídate.